Hoy vamos a hablar de estrategia y de gestión de contenidos, aplicado obviamente a medios sociales. Después voy a hacer algunas menciones respecto de Twitter. Yo sé que ustedes tuvieron clase, ¿verdad? ¿Un módulo de Twitter? Bueno, pero voy a comentar algunas cosas que están relacionadas sobre todo con el armado y la gestión de contenidos en general de social media y que por las dudas que no se hayan comentado me gustaría avanzar. No sé si estamos con el audio bien. ¿Sí? ¿Podemos empezar? Bueno. La estrategia, es decir, yo lo que traje acá es como una especie de plan básico, un plan que yo armé, una especie de paso a paso de qué cosas a la hora de sentarme a pensar en una estrategia tendría que tener en cuenta. Por supuesto que hay montones de recetas y cada consultor o cada persona que se dedica a este tipo de trabajo tiene su forma de abordar el plan estratégico. Y también dependerá mucho, además de los recursos que nosotros dispongamos a la hora de avanzar con este proyecto, ¿sí? En cuanto a si vamos a invertir dinero en pauta o no, si vamos a trabajar acompañados de alguien del área creativa, de publicidad o solamente nosotros. Uno va a ir tomando los recursos y aplicará todo el plan de trabajo o solamente algunas cosas. O bien a veces aplicará en alguna etapa algo de este plan y en otro momento implementará, digamos, una segunda etapa o instancia. Bueno, acá mi idea es ir un poquito entendiendo el porqué de la necesidad del plan estratégico. Esto parece una obviedad, pero pareciera que a veces necesitamos como ponernos en remojo para entender que, digamos, cuando cambia esta realidad, sobre todo de plataformas, dispositivos, y de variación y tipología de audiencia, que esto no es un dato menor. Yo no traje material sobre comprender, hola, ¿qué tal? La tipología o cómo ha ido cambiando, digamos, la audiencia a lo largo de estos años y con la introducción de la tecnología. Buen día. Pero la idea es empezar a entender también cómo es esa audiencia. Yo siempre digo, cuando hablamos de redes sociales o social media o comunicación aplicada a tecnología, no pensemos únicamente en dispositivo y plataforma. Esto hoy es una anécdota, es decir, hoy es Twitter, hoy es Facebook, antes fue, como hablábamos el otro día, MySpace o el blog. Es decir, lo que nosotros deberíamos empezar a comprender para empezar a pensar la estrategia es cómo cambian las audiencias, cuál es el cambio de hábito de la audiencia, cómo se movilizan, cuál es el target al cual quiero hablar y dónde está ese target. ¿Sí? Hoy, la posibilidad de tener esta diversidad de plataformas también nos permite analizar la diversidad de movimiento que tiene, la diversidad no, digamos la movilidad que tiene esta audiencia. Esto es, si yo le voy a hablar, por ejemplo, a un adolescente o preadolescente, tengo que entender que ese preadolescente o ese adolescente tiene gran cantidad de espacios en donde movilizarse. No va a estar solamente en Twitter si es que está en Twitter. ¿Sí? Posiblemente hasta hace algún tiempo, no sé si recuerdan algunos y habrán escuchado hablar, que existía el chat roulette. ¿Alguien escuchó hablar? Chat roulette fue una plataforma muy específica y que, digamos, tuvo un auge muy, muy fuerte durante un tiempo muy corto para un grupo de usuarios, que eran los usuarios bien, los heavy, lo que nosotros llamamos heavy users, bien preadolescentes, que en lo que consistía esta pequeña red social y plataforma era en uno buscar permanentemente, es decir, tenía un dispositivo por PC o por aplicación también, que uno se logueaba, generaba un perfil y de manera aleatoria iba encontrando personas para chatear, con camarita o no. Pero podía ser Juan Pérez, no necesitábamos tener una reciprocidad de vínculo ni nada. Podía aparecerme un tipo de Rusia, digamos, o podías aparecer vos. No, había como una cosa muy anárquica y poco organizada y no de vinculación en cuanto a amistad. Era como una cosa, bueno, a ver, ¿con quién chateo? Y ahí se veían cosas de las más inverosímiles y de las más, por un lado, graciosas, pero también de alguna manera lo que tuvo su corta vida o limitación era que era peligrosa también, ¿no? Porque no había como ningún tipo de filtro de nada. Te aparecía, de hecho, la anécdota siempre era que aparecía alguno sin ropa, ¿no? Te aparecía ahí en el chat, en la cámara, sin ropa. Con esto lo que quiero decir es, la diversidad de plataformas es infinita, por decirlo de alguna manera. O sea, es enorme la cantidad, mucho más de lo que nosotros seguramente vamos a utilizar.
pero lo importante de esto es empezar a detectar dónde está esa audiencia a la cual le queremos hablar, ¿sí? Si en esa época yo le quería hablar a un adolescente que estaba a full con el chat roulette, era eso. Por ejemplo, ¿no? Tengo que entender que estaba ahí y que no estaba, por ejemplo, en ese momento, en Facebook. Entonces, acá hay como dos instancias. Por un lado, conocer cuál es el ecosistema digital, de cuáles son las plataformas más utilizadas, que ahora después vamos a ver cómo esto empieza como con una enorme cantidad y uno después va reduciendo a lo que necesita, a lo más conocido, a lo más utilizado, a donde está mi target específico. Y al mismo tiempo nosotros empezar a entender y ser como un poco más analistas de las tendencias. Y para ser analista de esta tendencia es leer, googlear, ¿no? Empezar a ver qué es lo que está haciendo. Por un lado, hoy en día ya los medios de comunicación sacan o publican más notas respecto a dónde están estas microaudiencias, pero también uno ser un buscador de este tipo de movimientos, sobre todo porque uno conoce nuestro negocio y qué es lo que quiere comunicar y a quién le quiere hablar. Entonces, ir buceando hasta encontrar ese tipo de espacios. Comento esto porque la realidad es que antes teníamos 4 o 5 espacios. Digo, no nos teníamos que romper mucho la cabeza con esto, ¿no? Teníamos los medios masivos de comunicación, más algunos otros espacios de visibilidad, como podía ser algo en vía pública, cuando empezamos a hacer uno a uno a través de cartas o a través de los llamados telefónicos. Hoy ese universo se expandió y además de contar con todas esas plataformas y espacios, tenemos múltiples más que tienen que ver con la digitalización, no solamente a través de la computadora en sí, sino también a través de los dispositivos móviles, que hay algunos que están exclusivamente pensados para el dispositivo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes hasta hace algún tiempo Instagram, que era la plataforma hoy de fotos, donde compartimos, antes era solamente para móviles. Digo, hay que empezar a entender esas lógicas. ¿Por qué solamente lo utilizaban en móviles? Bueno, más allá del sistema o del modelo de negocio, la lógica de la empresa, bueno, yo tenía que saber que si quería utilizar Instagram, tenía que pensar en un usuario que usara smartphone. No lo podía usar, por ejemplo, con un usuario mayor de, 65 años en ese momento, ¿no? Hace 2 años. Digo, entender por un lado, esa lógica de cómo se utiliza cada una de las plataformas, en realidad va a estar dado por el entendimiento de las audiencias primero. Y es a quién le voy a hablar y por qué le voy a hablar en ese espacio. Hoy entendemos, por ejemplo, que además de las clásicas redes sociales y demás, también se pueden hacer cosas a través de los juegos. Ya hay acciones muy interesantes a través de juegos en red, especialmente dedicados a cada target, por el tipo de juego que utilizan, etc. Esto es importante para empezar a pensar, sobre todo en estrategias más de profundidad y a largo plazo y con más inversión, etc. Cuando empezamos a hablar de medios sociales, a mí habitualmente me gusta diferenciar de qué se tratan los medios sociales o el social media y las redes sociales, ¿sí? Porque todos como que mezclamos a veces las redes sociales en general. Las redes sociales básicamente están definidas para aquellas plataformas en donde buscamos una vinculación social con el otro en entornos de amistad, en entornos de vinculación recíproca. Esto es, por ejemplo, Facebook, ¿sí? Yo entro a Facebook, más allá de que hoy la utilice como una herramienta profesional y de estrategia y de comunicación, yo capaz que hago ruido, no sé si yo me muevo, toco. Bueno, vos decime porque estoy así todo el tiempo. En general, bueno, Facebook, si bien uno hoy la utiliza por algo profesional, el 90% de los usuarios se vincula inicialmente con un aspecto más lúdico, de ocio, de entretenimiento, para relacionarse con sus amigos, con su familia, con sus compañeros de trabajo, con sus ex compañeros del secundario de hace no sé cuántos años, etc. Pero hay muchas otras plataformas sociales. Yo creo que no apagué nada. No sé qué pasó. Que no buscan esa reciprocidad o ese vínculo social de amistad. Un ejemplo de esto es Twitter. Si bien Twitter es considerado por muchos una red social, en realidad hasta sus propios creadores hablan que es una plataforma de flujo de contenidos, una herramienta de información, de flujo de contenidos, no es una red social.
¿Por qué? Porque por esto que hablábamos antes, yo no busco una amistad con alguien, o sea, lo puedo buscar, pero no es el objetivo, no es la razón de ser de esa plataforma, ¿sí? Yo puedo permanecer en la plataforma, consumir el contenido, seguir a gente, emitir información, pero no necesariamente querer vincularme. Y aunque no lo crean, hay muchos usuarios que lo usan de esa manera, sobre todo, digamos, no estratégicamente desde lo profesional, sino nosotros a la búsqueda de información, ver fuentes, encontrar personas que nos interesan, a las cuales seguir, etc. ¿Eso es un medio social entonces? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a tener, por un lado, redes sociales de vinculación, digo Facebook, digo redes sociales de nicho, hay muchas que son muy específicas, por ejemplo, gente solo del agro, o gente que está vinculada a un deporte, o gente que le interesa un negocio en particular, por ejemplo, redes de emprendedores, redes de negocios, etc. Y después tenemos todo lo que nosotros llamamos plataformas sociales. ¿Qué características tienen esas plataformas sociales? Por ejemplo, Twitter y muchas otras. Estos tres aspectos fundamentales, si bien después veremos muchas más en cada uno con su particularidad. La primera cuestión es la simplicidad. Los medios sociales fueron pensados y se fueron desarrollando y están creciendo en función de que sean simples de usar. Es decir, nosotros en usabilidad y en diseño web empezamos a hablar de, por ejemplo, que sea amigable, que sea intuitivo, que sea, es decir, que uno ingrese a esa plataforma, genere un perfil de usuario, cree un perfil de usuario y le resulte medianamente fácil empezar, digamos, ¿no? Que no sea física cuántica a la hora de entender cómo es la lógica de esa plataforma. Uno sabe dónde está el login, cómo amplía su perfil a la hora de completarlo, entiende la lógica de dónde están los botones, digamos, de utilización y de funcionalidades principales de esa plataforma. Después uno profundizará y verá, bueno, cuántas otras características y funciones tiene esa plataforma, pero en principio lo que se busca es que sea simple. El mejor ejemplo inicial hasta hace algunos años eran los blogs. Los blogs lo que permitieron, a diferencia de lo que teníamos antes en páginas web desarrolladas por un diseñador o programador, era que yo podía entrar y simplemente abría un blog y lo empezaba a utilizar. Publicaba, podía quedar más lindo, más feo, agregarle más features o lo que fuera, pero yo podía abrir mi blog y publicar. Digo, fue un cambio muy rotundo respecto de lo que nosotros hasta la era 1.0 o la web modelo años 90 nos permitía a la hora de vincularnos, por ejemplo, con un sitio de comunicación digital. Entonces, por un lado, esta característica de reducir lo más posible la complejidad y de que sea simple de uso, ¿sí? La gratuidad, que acá yo siempre pongo un asterisco, en este slide no lo puse. Voy a pasar por la participación primero. La segunda gran característica tiene que ver con la participación, y esto es posibilidad de que haya comentarios, posibilidad de vincularme con el otro, posibilidad de darle favorito, like, compartir, es decir, todas aquellas características que impliquen socialmente vincularme con otro y participar en una acción. Esa es la otra gran virtud de estas plataformas. Antes, por ejemplo, uno lo que hacía era consumir un contenido que estaba en internet, en un sitio web personal o institucional, o una lista, o un sitio de compras, etcétera, pero no tenía posibilidad de participar socialmente en esos espacios. Hoy no existe sitio web, plataforma social, etcétera, donde no exista al menos un botón de compartir en redes sociales, espacio de comentarios, espacio para compartir, cada uno con su característica, pero existe esta posibilidad. Es decir, yo produzco un material, desarrollo un sitio, pero sí o sí busco la instancia de contacto con el usuario o engagement, que es lo que se dice en social media, que es como generar un compromiso con ese usuario y fidelizarlo. ¿Qué pasa con la gratuidad? Esta era otra gran característica del inicio de las plataformas sociales, y esto es, uno no comprendía cuál era el modelo de negocio, era como que nosotros nos juntábamos, armábamos Twitter o Facebook o cualquier otra plataforma gratis, la hacíamos, nos gustaba, nos encantaba, veíamos qué pasaba, probaba y lo dejábamos ahí durante mucho tiempo. Estoy hablando en la primera era de las plataformas sociales. Por supuesto que con el tiempo se buscó la necesidad de monetizar estos productos y estos proyectos, ¿sí? Muchos murieron en el camino porque no encontraron ese modelo de negocio y tuvieron que cerrar. Y otros fueron encontrando paulatinamente, y no es fácil igual. Digo, Twitter hace poco empezó, relativamente muy poco empezó a encontrar su modelo de negocio. Les diría
me arriesgaría a decir que el año pasado y este. ¿Cómo se sustenta? Bueno, obviamente los desarrolladores y los dueños de Twitter tienen otros negocios que no son Twitter, ¿sí? Pero no se le encontraba un modelo de monetización a la plataforma, pese a que ya era famosísima, que tenía millones de usuarios. Por el formato, la estructura, la forma de utilizarse, no encontraban una forma de encontrar que alguien pague por estar adentro de la plataforma. Hoy ya, bueno, no me voy a meter en estos detalles, pero hay tweets patrocinados, usuarios patrocinados, ahora encontraron un nuevo modelo de banner expandible cuando se está tuiteando, es decir, ahora le fueron encontrando funcionalmente algunas formas de monetizarlo, pero hasta hace algún tiempo la gran pregunta era cuánto iba a durar porque no le encontraban la forma de que alguien pague. En ese sentido, Facebook evolucionó muy bien, muy bien. Al inicio no era el objetivo, ustedes saben que Facebook era una red social para la universidad, en donde se vincularon universitarios, primero de esa universidad, después con otras de Estados Unidos, después con otras de Europa y después fue abierto a el mundo. Y ellos encontraron rápidamente modelos de negocio y hoy una de sus grandes cuestiones a negociar permanentemente es, bueno, si se ve más el contenido patrocinado que el orgánico, ¿no? Bueno, en la mayoría de las plataformas sociales ocurrió esto, o le encontraron un modelo de negocio o van muriendo. No hay mucho más que esto, primero porque los usuarios son muchos, tienen que sostener esos servidores, esa cantidad de usuarios, en general hay muchas personas detrás de cada una de estas herramientas. Y lo que se encontró en general es un modelo mixto de, ahí tiene un nombre que estoy tratando de acordarme, ahora no me acuerdo, que tiene una instancia gratis y después una instancia paga. Esto es, uso hasta un freemium. Hasta un punto lo utilizo gratuito y hasta cuando quiero mejorar el uso o utilizar más recursos de la plataforma o mejorar profesionalmente lo que me ofrece esta plataforma, tengo que pagar un bono anual en general, como puede suceder, por ejemplo, con Flickr para generar más espacio de archivo del material, o Canvas, que les explicaba la semana pasada, el de los diseños, que me da un montón de diseñitos gratis, pero si quiero personalizarlos más o encontrar más material, tengo que pagar un bonus, en fin. Todos han encontrado este modelo, digamos, mixto, en donde primero lo pruebo, lo uso, o en algunos casos se utiliza lo que se llama trial free, que es lo uso 3 meses gratis y después tengo que pagar, en fin, cada uno irá encontrando su modelo. Pero todavía la gran virtud es que gran parte de estas plataformas tienen instancias gratuitas, con lo cual hay que aprovecharlas, ¿sí? Y cuando empezamos a utilizar estas plataformas, lo que empezamos a entender con el cambio de hábito de los usuarios y que nosotros antes compartíamos nuestra opinión en nuestro pequeño grupo social físico y offline y después lo empezamos a llevar a la web y a multiplicarlo con la audiencia que teníamos, es que el poder que nosotros empezamos a generar a partir de nuestra participación, opinión, crítica y comentario empieza a tener un valor. El valor de la recomendación, o algunos autores lo llaman la economía de la confianza. ¿Sí? Hay hasta un libro pensado hay un libro que se llama Wikinomics, que es muy interesante, escrito por un autor norteamericano, que lo que habla es de esto, de cómo esta instancia de participación que tiene una crítica adentro, cuando hablo de crítica es positiva o negativa, digo que tiene una valoración por parte de nosotros como consumidores, clientes y usuarios, empieza a tener un valor económico inclusive. ¿Por qué tiene un valor económico? Porque hoy hay empresas o estrategias que toman decisiones a partir de eso, sí, sobre todo si son negativas. ¿Sí? Si son muy negativas, bueno, uno de los objetivos va a ser revertir esa reputación online que posiblemente impacte en ventas. ¿Sí? Estamos hablando desde algo muy pequeño y micro, que es una pequeña opinión y demás, a algo macro que puede impactar en la reputación de una marca, que después vamos a hablar algo de eso. Entonces, hoy, por ejemplo, hay clientes que nos empiezan a plantear, bueno, ¿cuál es el valor? Hasta hace un tiempo era cuál es el valor de un usuario, cuánto tengo que pagarte a vos como estratega, consultor o quien me gestiona las redes por usuario. Bueno, se empiezan a sacar ciertos valores en cuanto a inversión de pauta o de fee que nos paga a nosotros o lo que le pagamos al diseñador, etcétera. Pero ahora además redoblan la apuesta y te preguntan, por ejemplo, cuál es el valor de una crítica o cuál es el valor de una opinión. Digo, a partir de la cantidad de flujo de participación que tenemos en cada una de nuestras plataformas. Eso obviamente que es mucho más difícil de medir
Pero por eso es tan importante, creo que la semana pasada lo hablamos, el valor de las estadísticas, de comprender las estadísticas, porque las estadísticas de cada reporte que hagamos sobre nuestra estrategia nos va a dar indicadores más cercanos o más lejanos, pero nos va a empezar a dar una especie de mapa de lo que está sucediendo ahí con la estrategia que estamos haciendo. Insisto, positiva, negativa, de mayor participación, etc. Siempre, bueno, uso la imagen de la manito porque ahora ya no se usa más en Facebook, pero adentro de la plataforma. Antes el botón tenía la manito de, digamos, del like o del me gusta. No hay un dislike y lo discutieron 1000 veces la gente de Facebook porque todo el mundo le pregunta por qué no lo ponen, pero justamente no lo ponen, ellos alguna vez leí una entrevista, porque el poder de la crítica negativa sería catastrófico para algunas marcas y para ellos es un negocio que estén ahí. Entonces no quieren que, no sé, Coca-Cola se queje o Nestlé se queje porque le pusieron, no sé, 200 likes negativos. O sea, no es lo mismo mostrar que tuvo 500 comentarios negativos que se diluyan entre 500 botones que en los comentarios, en fin. A ver, a los hechos de que la crítica negativa va a existir y ellos seguramente la tendrán que leer y analizar. Pero hay, bueno, una cuestión casi, sí, o filosófica de Facebook de no mostrarlo de esa manera tan tácita, ¿no? El gran poder del boca en boca digital. Esto no es ni más ni menos de lo que nosotros conocíamos como el boca en boca clásico, pero ahora expandido, multiplicado, con muchísima visibilidad, ¿sí? En donde, sobre todo, además, la mirada de los medios sobre lo que está sucediendo multiplica muchísimo más lo que sucede ahí mismo dentro del entorno digital, ¿no? A veces algo que a veces a mí me da mucha gracia porque, y lo he hablado con amigos que hacen esas notas, por algo pequeñito arman una nota que está en la home de Clarín o en La Nación de un caso de algo. Y decís, a ver, hace algo un poquito más profundo y analizado, porque no sé, sobre todo pasa mucho con las cosas, con las noticias de tendencias o de esto se está hablando en Twitter y de esto se está hablando en Facebook. Si hacen una nota basada en lo que se está hablando en Twitter, yo siempre les doy con un caño. ¿Por qué? Porque Twitter sigue siendo un nicho. Digo, la diversidad de usuarios que está en Twitter es infinitamente menor, por ejemplo, a la que está en Facebook. En Twitter siguen estando gente de comunicación, gente de tecnología, hoy famosos, políticos, medios de comunicación y un grupo de usuarios general que es muy difícil de detectar su color, cuando hablo de colores, tipología, edad, etcétera, es muy difícil detectarlo porque, insisto, Facebook no da estadísticas oficiales tan detalladas. El otro día, por primera vez, indicó a principios de este año, creo que decía que había 5 millones de usuarios en Argentina, tiró esa cifra, pero nunca lo sabemos y mucho menos vamos a saber si son adolescentes, niños, mujeres, hombres, no lo sabemos. Con lo cual, cuando ustedes lean una estadística que dice en Twitter se habla de, sobre todo en política, yo no le acredito. Alguna vez lo hablé con un colega, además, que hablaba sobre tendencias políticas. Y le decía, o sea, no puedes poner un título en primera plana de un diario o en la home de un sitio hablando de en Twitter se dice que Cristina tal cosa. No aplica, porque estadísticamente no funciona. Facebook, dentro de todo, nos da estadísticas más certeras, pero el problema de Facebook es que tampoco podés medir porque hay gente que pone todo privado. Si nosotros somos 50 personas que estamos en Facebook y hay 10 que tienen su perfil completamente privado, por más que la estadística general indique que somos 50 usuarios de la Austral y digamos, sepamos ese número grande, y lo que nosotros 10 hagamos y digamos no va a estar medido ahí. Entonces, ojo con las estadísticas y la magnificación de lo que se dice en las redes sociales, sobre todo cuando además no se detalla cuáles son las redes sociales, si es Twitter, si es Facebook, cómo se entiende cada una, ¿sí? Recuerdo hace algunos años, bastantes años, 4 o 5, cuando todavía estaba el auge de los blogs, se hablaba de las estadísticas de los blogs, justamente, cuántos blogs había en la Argentina y de qué hablaban y demás. Detectar y medir cuántos blogs había en la Argentina era imposible.
Era imposible, no había una cifra, no hay un lugar donde se rankeaba la cantidad de blogs, era imposible. Una consultora podía llegar a hacer una encuesta en sus plataformas digitales y preguntarle a la gente en general si tenía o no tenía blog, pero bueno, era una estadística ahí. Y recuerdo que cuando me bajé la estadística, la encuesta y la empecé a analizar bien y demás, por ejemplo, mezclaban todo lo que era Fotolog en esa época con blogs, y era nada que ver. Los Fotologs eran utilizados exclusivamente por adolescentes, exclusivamente, y no había blogs profesionales, no, se utilizaban con dos objetivos completamente distintos y con dos públicos distintos, con lo cual en la estadística decía que todos los blogs hablaban de cosas personales y no era así, digamos. Entonces, por un lado, comprender la dinámica y las especificaciones de cada plataforma es importante para hablar y para comprender qué vamos a utilizar a la hora de pensar en un plan estratégico. Segundo, cuando hablamos del poder del boca en boca, sí, existe una tendencia general, un color general, pero ojo cuando nosotros eso realmente lo utilicemos para desarrollar una estrategia. Lo que sí es importante hoy es que gracias o por culpa de la mirada tan focalizada de los medios, esto se visibiliza mucho. Y al visibilizarse, a veces tenemos que jugar un poco esas reglas. Entonces, por ejemplo, hoy en día sabemos que, y esto sí es estadística pura porque sí se hace a través de paneles de encuestas bien concretos y sobre todo con los sitios de e-commerce de venta, ahí te doy, se sabe que el usuario hoy en día entra a internet, compara, busca, por ejemplo, si quiere comprar una heladera, busca, compara, mide, se fija en todos los portales de, por ejemplo, electrónica, más en Mercado Libre, es decir, hace todo un research generalmente y después, bueno, decide o si lo compra online o lo compra offline, digamos. Ahí hay una instancia en la cual todavía es difícil de determinar qué cantidad de ese grupo de 100 personas que miró o buscó finalmente compra online o no, salvo que les hagamos un seguimiento desde el inicio, digamos. Pero sí que están buscando ese material. En donde se nota mucho es en la compra de productos electrónicos y en turismo. En el mercado turístico se mide muy bien estas instancias del usuario dentro de la acción de búsqueda, comparación, finalmente elección y compra. Lo que coincido con vos el tema de Facebook y Twitter, incluso Twitter no es una cuestión solo del sector, sino también de localización, porque es muy porteño, en el interior cae muchísimo el uso de Twitter. Sí, en las grandes capitales sí se usa mucho, pero yo te diría que, honestamente, más que por... yo ahí no diferenciaría por plataforma, diferenciaría básicamente también por penetración de Internet, por accesibilidad a Internet y no tanto por plataforma. Porque vos vas, por ejemplo, y sí lo diferencio por nicho y tipo de usuario. Porque vos vas, por ejemplo, a las capitales del interior o me ha pasado ir a pueblos, no sé, a Madariaga hace poco, y usan Twitter los periodistas, usan Twitter los de tecnología, ¿sí? Yo decía, porque me parece que el efecto de Twitter es eso. La estrategia es buscar que pegue en prensa y no llegar directamente a las personas. En política, lo que me parece a mí es que hay una manipulación, me parece que hay muchos medios que lo están usando para decir lo que no quieren decir, porque te encontrás con notas de 4 o 5 tuiteos de gente que vos no sabés quién es, diciendo algo de un dirigente, de una medida, a favor y en contra, que me parece que también le pegan al kirchnerismo, pero también me parece que Carrió. Mira, en política hoy en día es un arma sensible, digamos. Ellos han, tanto los políticos como los famosos, también es la misma lógica, te diría. Se rompió la mediación del prensero, digamos, de alguna manera se destruyó la mediación, no completamente, siempre siguen teniendo a alguien que está ahí tratando de expandir más el mensaje, pero ustedes tengan en cuenta que hoy, para dar una primicia o dar una declaración, no necesitan que los entrevisten, no necesitan pedir que vengan a la conferencia de prensa, es decir, lo van a seguir haciendo, pero no es necesario netamente. Si un fulano emite una declaración y quiere ser escuchado, simplemente lo emite y siempre va a haber alguien que se lo va a retuitear a un periodista relevante o a algún periodista conocido para que esto después explote por otro lado. Esa es una gran virtud de la posibilidad de la herramienta. Por otro lado, casi siempre provoca bastantes conflictos porque suele suceder, y no, recién ahora diría que empieza a haber un poquito más de
organización al respecto y de comprensión de la dinámica y de la exposición que tiene la herramienta es que a veces el político o el famoso o el celebrity publican cualquier cosa, después dicen, me hackearon o lo borro o lo que fuera, ¿no? Digo, no sabían el nivel de exposición que había, ahora sí, obviamente, y saben y lo usan a favor. Lo que tiene que ser el interior, no es solo por penetración del blog y de los canales, Twitter es más vertical que Facebook, en el sentido de que las celebridades que están fuera en el offline ya son más célebres, tienen más seguidores y es más fácil que te retuiteen un tipo que es muy conocido ya desde fuera. Facebook es más red, te relacionas con gente común, en el interior no hay celebrities para seguir en cada ciudad, chicas sobre todo. Entonces, la relación es más entre pares, es mucho más horizontal que lo que establece Twitter. Por eso me parece que es que son lógicas distintas. Yo no lo haría comparativo en ese sentido. Pero porque tienen dos... insisto con esto, Facebook es una red social de vinculación básica y fundamentalmente de amistad y de entorno de ocio y de entretenimiento. Hoy las celebrities o las estrategias que nosotros podamos generar son básicamente de branding, de tener que estar, porque puedo amplificar un poco más el contenido, porque no está en 140 caracteres, porque puedo poner una imagen, porque complementa el resto de mi estrategia. No es una plataforma en donde yo busque generar un impacto inmediato en el usuario. De hecho, lo vamos a ver cuando veamos manejo de crisis. En general, si yo tengo que recomendar una herramienta para responder, el primer lugar donde voy a responder es en Twitter, no es en Facebook. Es decir, lo puedo hacer casi inmediatamente. Pero digo, si tengo que hacer algo rápido, lo voy a generar primero en Twitter y no en Facebook. Porque además es difícil de encontrar ese contenido. Facebook sigue teniendo un problema que es no tiene, por ejemplo, un buen buscador. Así tan simple como eso. Si yo quiero buscar, vamos a suponer, hay un accidente importante, una explosión, y yo quiero buscar en Facebook lo que se está hablando de eso, va a ser imposible que lo busque, que lo encuentre. Lo voy a encontrar si voy a la fanpage del lugar que explotó, o lo que fuera, o alguien que esté hablando de eso. Entonces, ya el hecho de que tenga una dinámica distinta de búsqueda y de ranqueo del contenido, ya hace que yo busque tenga distintos objetivos en cada plataforma. En el caso de Twitter, insisto con esta definición de canal de flujo informativo. Para mí es fundamental comprender eso porque hoy en día, por ejemplo, sirve de, herramienta de comunicación en Medio Oriente cuando está vedada la posibilidad de publicar, por ejemplo, en un medio de comunicación por parte de los usuarios, ¿no? O por parte de la audiencia o qué es lo que quieren decir. Ustedes saben que los primeros hitos de Twitter o los primeros momentos de impacto importante han tenido que ver con hechos políticos trascendentales y con catástrofes naturales. Tsunami, terremotos, esos han sido los picos exponenciales de uso de Twitter y de mayor visibilidad y donde la audiencia y los medios empezaron a comprender la necesidad de tener que estar, ¿sí? Hoy, por ejemplo, la diferencia con Facebook es que un usuario común, aunque no esté en Twitter, puede entrar a Twitter a buscar, a mirar a ver qué se está diciendo y lo encuentra. Busca, pone un tema y por lo menos mira a ver quiénes están hablando. Puede ser un anónimo par, un celebrity o un medio. Y puede hacerlo, rápidamente lo hace. En Facebook es imposible. Bueno, vamos a avanzar un poquito. ¿Qué pasa cuando empezamos a pensar en estrategia? ¿Sí? A mí me gusta esta imagen porque un poco demuestra dos etapas importantes del uso de redes o plataformas sociales para armar un plan estratégico. Hasta hace algún tiempo, y yo le puse 2009, 2010, más o menos fue el rango de época en la cual no había, digamos, tanta utilización profesional, más allá de las grandes marcas, en donde la estrategia básicamente consistía en estar en redes sociales o en plataformas sociales, era tener presencia. Es decir, yo hablaba con alguien y tenía hasta ese momento su página web o su blog y hacía comunicación offline y vos le preguntás, bueno, ¿qué estás haciendo en digital? Abrí mi cuenta de Twitter o abrí la fanpage. Esa era la estrategia, es decir, antes no estaba, ahora estoy. La realidad es que eso, obviamente, después de un tiempo no alcanzó más, necesitamos empezar a profundizar esa estrategia y debajo de esa primera etapa, o sea, primer paso de abrir una red social, tenemos que empezar a pensar en un montón de pasos y de elementos adicionales que contemplen y que complementen esta estrategia. Fijación de objetivos específicos, desarrollo de aplicaciones,
pensar mejor en cómo utilizar y analizar los reportes que hablábamos, estadísticos y cualitativos y cuantitativos, cómo integramos nuestra estrategia con lo offline, si vamos a pautar, si vamos a medir, si vamos a monitorear a la audiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un montón de pasos que vamos a tener que agregar y de acciones que vamos a tener que agregar al mero hecho, por supuesto, de decidir abrir las redes sociales. Antes de ir en profundidad a esto que estoy mencionando acá, siempre me gusta mencionar algo que creo que lo hablamos también en la clase. Y si me repito o no, discúlpenme, porque en realidad desde la clase que vine anterior hasta acá di como 4 seminarios más, así que no sé qué dije en uno o en otro. Es el hecho de empezar a trabajar integrados con las otras disciplinas y responsables de otras áreas, si es que corresponde, si estamos en una empresa grande. Hoy, todo lo que pasa en social media o lo que vaya a pasar en nuestras redes sociales, en algún momento es muy posible que impacte no solamente en comunicación, que impacte con el área de producto, con el área comercial, con el área de legales, es decir, todas las áreas tienen que estar en conocimiento de que se va a ejecutar un plan estratégico. Todas con las que podamos vincularnos, ¿no? Legales, fundamentalmente. Legales tiene que saber cómo funciona esto y si hasta le podemos dar una pequeña charlita, un curso, un seminario, y si no está en tema, mejor, porque ellos son los que después van a tener, esto ocurre, en las grandes empresas muy grandes, cuando, por ejemplo, en la agencia de publicidad trabajábamos con Unilever, tenían un área de legales obviamente muy fuerte, porque permanentemente tenían problemas, o tenían que atajarse de problemas, y por ejemplo con ellos trabajábamos muy codo a codo con todo lo que era términos y condiciones de concursos, hasta dónde era nuestra responsabilidad la producción de contenidos y qué otros contenidos de terceros utilizábamos. Digamos, un montón de aspectos que quizás en una empresa chica no lo dejamos pasar, pero en una empresa muy importante hay que tener en cuenta. Pero también con el área de producción. ¿Sí? Después les voy a contar, cuando hablemos de caso de crisis, les voy a contar un caso donde se vincula, por ejemplo, el trabajo con el área de producción de una pieza, por ejemplo, fabricación de algo. ¿Sí? Entonces, es importante que a la hora de armar el plan, por supuesto nosotros somos los especialistas en comunicación, lo elaboraremos nosotros, pero después tiene que tener una mirada final y complementar este trabajo en conjunto con el resto de los equipos. ¿Sí? Si bien nos vamos a enfocar en estrategia de comunicación social media puntualmente, es importante entender que está dentro del marco de lo que se llama un plan estratégico integral o 360, que contempla lo que no es solamente social media, el resto de las acciones digitales a través del sitio y el resto de las acciones offline o tradicionales, ¿sí? Si tenemos posibilidad de pautar en tele, si tenemos posibilidad de hacer una acción en vía pública, todo esto tiene que estar complementado, conversado e integrado. Es el día de hoy, año 2015, que grandes empresas, organismos públicos o instituciones importantes, por ejemplo, me contratan a mí para la estrategia social media y ya tienen avanzado en un 70% toda la estrategia offline. Y es un problema porque después es difícil integrar. Es difícil, digamos, trabajar en conjunto cuando ya haya avanzado todo un proyecto en donde, por ejemplo, no sé, nosotros podíamos haber brindado algún tipo de idea para integrar con el stand que van a hacer en tal congreso. Entonces, ahí es importante entender que si a ustedes les toca la responsabilidad de tomar esta decisión o están en una instancia donde pueden sugerir desde el inicio trabajen con todas las áreas, con todos los equipos y con todas las miradas del proyecto, ¿no? Cuando hablo de offline es hasta del armado de un stand. Digo, me ha pasado de también congresos y eventos y que no pongan en ningún banner, en ningún lado, por ejemplo, las redes sociales, el código QR para descargarse la aplicación, cosas tan básicas como esas. Ah, no, ya está todo armado, está todo impreso, digamos, y uno tiene que estar al final imprimiendo en una impresora un cartel o alguna cosa que no queda bien. Digo, desde cosas tan sencillas como esas que no requieren nada más que coordinación de equipo, a desarrollos importantes en donde podamos de verdad hacer una aplicación o una propuesta integrada de lo que pasa en lo offline con lo online, ¿sí? Bueno, acá nos vamos a detener un ratito. Este es un pequeño plan estratégico o un pequeño lineamiento con instancias de cómo podemos trabajar un plan, ¿sí?
La primera parte que tiene que ver con el análisis del estatus, a lo que me refiero es, si vamos a empezar de cero, y quizás aunque ya estemos en actividad podemos ir un poquito atrás y generar esta práctica, es analizar qué es lo que se está diciendo de nosotros, la marca, el producto, la empresa, lo que ustedes quieran. Es decir, el famoso googleo, ¿no? Es casi natural ya hoy en día. Pero a veces resulta paradójico que aunque parezca tan natural, a veces la gente no lo hace y no sabe bien determinar en qué situación está esa marca o producto o nombre. ¿Para qué nos va a servir esto? Nos va a servir sobre todo para fijar objetivos estratégicos. Esto es, si nosotros y cuando digo googleo es un genérico, ¿sí? Después hay herramientas más específicas que solamente el buscador. Digo, desde trabajar con Google Alerts, Google Trends, los trends de YouTube, o utilizar una herramienta como Social Metrics que hablábamos el otro día, que es más profesional y hay que pagarla. Digo, nos va a servir, por ejemplo, para determinar si se está hablando o no de la marca. Digo, porque uno puede pensar que sí, que se habla mucho y en realidad no se habla mucho. Si es una marca nueva, por supuesto, no se va a estar hablando, pero yo puedo hacer la misma lógica y el mismo trabajo con competidores o con productos parecidos, como para entender cuál es el tipo de tendencia dentro de los usuarios. Si se está hablando de manera positiva, bueno, si nosotros estamos implementando un nuevo plan estratégico, reforzar eso o implementar comunicación sobre otros objetivos o sobre otras características del producto o de la empresa que quizás no sean conocidos. Si se está hablando mal, bueno, vamos a tener que hacer un trabajo de revertir la reputación negativa. Si es indiferente la audiencia, no se está hablando mucho, no se conoce mucho, bueno, más un primer objetivo de branding, de dar a conocer o de volcar todo nuestro trabajo en el offline, del offline a lo online. Es decir, el llamado googleo, entre comillas, o research o búsqueda de lo que se está diciendo en la web sobre nosotros es fundamental para tomar una decisión inicial, que es fijar los primeros objetivos. Este trabajo en general nos permite, sobre todo cuando vamos a presentar un plan desde el inicio, mostrarle primero al cliente o a nuestro jefe o a quien fuera un poco el panorama de lo que está sucediendo. Y yo esto, si bien lo se puede hacer desde Google, también hay que hacerlo a través del search de Twitter y un poco entrar en las distintas fanpages en Facebook que estén relacionadas a nuestra marca o que se estén hablando sobre productos similares. A veces podemos encontrar a un usuario que haga un comentario sobre la competencia, en la competencia hable de nosotros. Empezar a hacer como una especie de pequeña investigación de qué se está diciendo, ¿no? Esto nos va a dar paso a la segunda etapa, que tiene que ver con el primer paso de la segunda etapa, que es la fijación. Cuando ya empezamos a armar el plan, es decir, crear este plan estratégico, es la fijación de objetivos, ¿sí? Y los objetivos pueden ser diversos, varios, y querer cumplir todos o algunos. Y esto va a estar determinado por los recursos, el tiempo que tengamos y la necesidad de avanzar con el plan, ¿sí? Por ejemplo, algunos de los objetivos tienen que ver con esto, construir una identidad online. Quizás tenemos un buen proyecto o una buena marca en el mundo offline y no tenemos presencia en lo digital y queremos empezar. Entonces necesitamos volcar toda esa comunicación o esas características positivas de la marca en el mundo digital. Básicamente, la identidad está de la mano con el branding, pero es un paso anterior quizás, ¿no? Es tener la presencia y volcar ahí nuestra identidad. Mejorar la reputación online si es que tenemos problemas y están hablando mal de nosotros. Generar posicionamiento en buscadores, tráfico. Bueno, esto es algo más técnico, pero que hoy en día, cuando ya tenemos todo un proceso de trabajo en medios digitales y en redes sociales y demás, lo que queremos empezar es que, por ejemplo, eso tenga muy buena vinculación con nuestro sitio y generemos un empuje de tráfico de usuarios desde las redes sociales. Ustedes saben que hoy hay estadísticas interesantes, sobre todo en medios de comunicación, no tanto en sitios de marcas o de productos, en donde, por ejemplo, el New York Times dijo hace poco que, The Huffington Post, que es un medio nativo digital, deriva creo que algo así como el 30 o 40% de su tráfico desde redes sociales. Es muchísimo, es enorme, ¿sí? A nivel local creo que están entre un 5 y un 10, un 15% de derivación de tráfico en los medios de noticias. Es decir, todo lo que se publica en las redes sociales, por ellos y por otros usuarios que comparten a través de los botoncitos y demás,
todo ese tráfico que llega al sitio proviene de las distintas redes, fundamentalmente Facebook y Twitter. Por lo tanto, no es un dato menor que sirva como uno de los objetivos a la hora de, bueno, yo quiero que toda la publicación y el material que yo publico en redes me empuje, digamos, usuarios a mi sitio, ¿sí? Esto se traduce en posibles nuevos clientes, posibles nuevos consumidores, etc. Uno de los objetivos puede ser conocer a mi audiencia, a mis clientes, a mis proveedores. Ustedes saben que las redes es casi un pequeño focus group, ¿no? Insisto, si bien de nicho, con sus acotaciones y limitaciones, pero uno puede empezar a detectar un poco cuál es la opinión de nuestros usuarios o consumidores alrededor de la marca. Con lo cual, a veces uno de los grandes objetivos es eso, sobre todo con esto es muy pedido y se nota mucho el resultado en aquellas marcas que son netamente offline, un negocio, por ejemplo, de indumentaria, de ropa o de decoración o lo que fuera, que quiere saber quién es su comprador, quién es el que me está comprando, ¿no? Entonces, las redes sociales, de alguna manera, tanto por el análisis que uno haga de las estadísticas como una instancia proactiva de consultar, de ir preguntando, de hacer pequeñas encuestas, de detectar quiénes son esos usuarios. Branding, básicamente tener presencia, marca permanentemente. Hasta hace algún tiempo era muy difícil convencer a los clientes o a los jefes de tener presencia en redes sociales porque uno le hablaba de branding y decían, bueno, pero estoy perdiendo dinero, estoy invirtiendo en algo y yo lo que quiero es vender. Quiero que esto me sirva para vender más. Y la realidad es que vender a través de medios sociales / digital no es fácil para todos, no es para todos los mercados, con lo cual el mayor objetivo es tener presencia de marca. Después pensemos también cómo lo vamos a traducir en ventas o en nuevos clientes, pero hoy en día sigue siendo el objetivo más importante, además del de generación de comunidad, fidelización de clientes, etc. Bueno, construir y fidelizar una comunidad, de esto estamos hablando, abrir nuevos canales de comunicación y siempre pongo al final e-commerce o venta online porque no es para todos los negocios, ¿sí? Una vez una persona en un seminario me preguntó cómo podía ser, por ejemplo, una marca de autos para vender a través de redes sociales. La verdad es que es muy complejo, digamos, es mucho más complejo medir eso y poder traccionar y convertir un usuario fidelizado en un cliente final, digamos, alguien que compre. Lo podés llevar hasta la instancia de un testing road o venir a conocer el auto o un descuento o un juego de fidelización sobre la marca, pero que eso se traduzca finalmente en una compra, bueno, estamos hablando también por una cuestión de valores, ¿no? de costo de lo que sale ese producto. Con productos de menor valor es mucho más fácil porque la decisión de compra es mucho más inmediata. Bueno, este es uno de los últimos mapitas de ecosistema de aplicaciones más conocidos. Siempre sale uno nuevo todos los años en donde alguien actualiza cuáles son las redes y las plataformas más utilizadas por nicho y tipología. Fotos, influencia, redes sociales profesionales, plataformas de video, plataforma de audio, es decir, por cada tipología de plataforma se arma como un ranking de cuáles son las redes sociales. Esto ha ido variando en los últimos años muchísimo en función de lo que hablábamos antes. Algunas se dan de baja, unas cierran, ya no se utilizan tanto, pasan de moda, etcétera, ¿sí? Pero ¿por qué muestro esto? Por lo que hablábamos al inicio, siempre hay más posibilidades de las que uno cree que existen. La cuestión es buscar. Y esto después, en definitiva, se termina reduciendo a lo que nosotros necesitemos. A lo que nosotros necesitemos y a lo que nosotros consideremos que es lo más utilizado para nuestro objetivo, ¿sí? Hoy, de todas estas redes que son las más utilizadas, inclusive hay algunas que seguramente ustedes o no usan o no conocen, ¿sí? Pero que son utilizadas y conocidas. Bueno, para los que no conocen algunas, las de arriba son todas conocidas, FR Flickr, que es de fotos, la BS es Blogger, es la primera plataforma de blogs del mundo masivo, digamos. WordPress, que es más profesional, Pinterest, Instagram, esto se llama Storify, que es una plataforma que sirve para curar contenidos y organizar contenidos, que es muy práctica. Google Maps, SoundCloud, que es como el YouTube, pero de audio, es la misma lógica, se sube en audio, se usa mucho para
programas de radio, gente que hace entrevistas, etc. Y esta es Tumblr, que ahora podría agregar una que se llama Medium, que es otra plataforma de publicación de contenidos tipo blogging, que tiene comunidad y se vincula con usuarios, que es de uno de los creadores de Twitter. Digo, de todo aquello que veíamos antes, elijamos la instancia de elección, lo pongo acá como a modo de ejemplo, va a estar determinado por lo que de verdad no puedo dejar de utilizar, que en este caso, por ejemplo, es Twitter y Facebook, y aquellas otras herramientas que nos sirvan a nosotros por alguna acción en particular. Digo, SoundCloud, que es de audio, posiblemente a mí no me sirva, pero a alguien que tiene para un programa de radio, y bueno, la tiene que tener esa plataforma. O si le hago la prensa a un político, o si le hago la comunicación a alguien que da entrevistas permanentemente, bueno, voy a necesitar usar esa plataforma, ¿sí? Es decir, es detectar cuáles sí o sí tengo que utilizar y cuáles quiero utilizar estratégicamente, por objetivo de contenido o objetivo de nicho, ¿sí? Por ejemplo, Instagram. Hoy cualquier estrategia de turismo debería tener una cuenta de Instagram, sea un hotel, sea una agencia de viajes, sea un guía turístico, sea una empresa de turismo o un prestador de servicios turísticos. No debería dejar de tener una cuenta de Instagram. Por más que tenga un blog, por más que tenga Facebook, digo, esa cuenta es para eso, entre otros objetivos, ¿no? Digo, detectar eso es súper importante. Lo que yo hago siempre para cuando tengo que explicar cómo desarrollar una estrategia y elegir la herramienta es armar una especie de esquema de uso y necesidad y valoración que le voy a dar a cada herramienta, ¿sí? Entonces, se puede armar una especie de grilla de columnas con las herramientas que yo creo que pueden ser útiles, porque, por ejemplo, hay algunas que son similares. El ejemplo bueno es Instagram y Flickr. Entonces, hay clientes que dicen, ¿para qué voy a tener dos para fotos? Digamos. Y bien, yo internamente sé cuáles son las diferencias de las características, pero a veces hay que explicarlo. Entonces, por ejemplo, yo podría decirle a esta persona que en Flickr, y armo como este esquema, ¿no?, de características particulares. En Flickr yo puedo subir imágenes de gran calidad y que puedan ser para descargar. En Flickr yo puedo, por ejemplo, ya hay una enorme comunidad de usuarios creada hace muchos años que buscan fotos de calidad. Entonces, si yo soy una empresa de turismo, yo le diría, bueno, acá subí todas las fotos que te haya sacado el fotógrafo que contrataste y que te salió mucha plata para el book del hotel o lo que sea. Bueno, subílas todas a Flickr en la mejor calidad de todas, para que vean el lugar, para que vean el hotel, el paisaje, etc. Y en Instagram subí momentos, detalles. El otro día buscaba para un seminario que daba, había un hotel en Australia, creo que era, que había habilitado su cuenta de Instagram y utilizaba un hashtag y le proponía a sus huéspedes que se saquen la famosa selfie en el hotel, donde quisiera, lo tuitearan con el hashtag y ellos después subían en el hall del hotel, hacían como un loop con todas las imágenes de todos los huéspedes súper contentos y a la vez iban viralizando en redes la estadía de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, en Instagram vamos a explicarle al cliente que lo vamos a utilizar con otros objetivos. Sí, es de fotos, sí, pero se usa para otra cosa. Yo en Flickr puedo hacer álbumes de fotos temáticos, en Instagram no, son pastillitas de momentos, ¿sí? Entonces, el uno comprender cuáles son las características principales de cada herramienta nos va a servir seguramente para vender mejor esa estrategia o explicarle al cliente para qué lo vamos a utilizar, ¿no? Instagram la vamos a usar con el celular, Flickr no, Flickr vamos a sentarnos, subir todas las fotos, van a pesar un montón, digamos, tiene otra lógica. Esto después seguro, además impacta en la cantidad de horas que le voy a cobrar al cliente o que voy a necesitar de un recurso a la hora de gestionar estas redes. Digo, todo tiene que ver con el plan integral. Voy a empezar a correr un poco. Bueno, elección entonces, perdón, me voy a ir más atrás porque todavía estamos en esta instancia. Hasta acá tenemos planteo de objetivos claros, ¿sí? Cuando yo hablo y lo pongo en segunda instancia, brief creativo, esto es, si tenemos la posibilidad de trabajar con una agencia de publicidad, es el momento. Es decir,
yo ya sé qué es lo que quiero, a quién le quiero hablar, cuáles son los objetivos. Ahí en ese momento me siento con la agencia de publicidad con la cual voy a trabajar, por ejemplo, con el lanzamiento del próximo producto y le voy a decir, mira, nosotros queremos hablarle a digo, como se hace en publicidad, se arma un brief y se agrega la estrategia de redes sociales. Y ahí vamos a tener el complemento con la gente de publicidad que nos va a dar seguramente una mirada más creativa para el desarrollo de una aplicación, de un concurso o, por ejemplo, nos va a aportar condimentos al área de contenidos. ¿Sí? Nosotros ya vamos a tener en mente el mensaje que queremos comunicar de producto o de servicio o de características del producto o del servicio, pero ellos nos van a sumar una mirada un poquito más divertida o divertida, digo yo, no es la palabra, pero es más creativa sobre cómo comunicarlo. Si no tenemos posibilidad de tener un trabajo conjunto con publicidad, avanzamos nosotros, ¿sí? Y ahí tenemos lo que se llama el plan de contenidos, los ejes de contenidos que ahora vamos a profundizar más en otras pantallas, pero básicamente es comprender cuáles son lo hablábamos en la clase esto sí anterior, las tipologías de contenidos que tengo que comunicar, ¿sí? Si vamos a hablar de servicio, de producto, temas asociados a lo nuestro, etc. Definir los procesos de gestión de las plataformas, y esto es definir qué días, cuántas horas, cuántos posts, quiénes se van a encargar, etcétera, ¿sí? Armar esa bajada es importante para saber con qué recursos necesito contar. Si todos los días, si el fin de semana, si tengo que rotar al personal, si tengo que tener a alguien de guardia, etcétera. Definición y creación y personalización del ecosistema de perfiles. Esto es lo que hablábamos recién. Definir cuáles van a ser las redes o las plataformas y ahora sí, con ya la idea de lo que queremos comunicar, hacerle los diseños. Esto es súper importante. Es un dato que en general pocas marcas, salvo las muy grandes, prestan atención. Y es que todas las plataformas sociales tienen que estar lookeadas igual. Tienen que tener una unidad estética. Y a veces uno entra y está en Facebook la foto del campamento que hicieron con, no sé, con el equipo de trabajo. Y entra a Twitter y tiene el logo de la marca. Y hay como una disociación importante. Todo tiene que tener la misma estética, el mismo logo en todas las plataformas sociales y cuando se cambia en todos lados, ¿sí? Y es importante cuando hablemos después de campañas activar el recambio de esos diseños. El logo siempre es el mismo, pero el logo puede estar con un fondo de color, con otro, asociado a una campaña. Eso ya lo verán con la gente que trabaja en diseño y manejo de marca, pero tiene que tener siempre una identidad visual importante y bien clara. Que eso después también además se va a traducir cuando hagamos, por ejemplo, flyers para los contenidos. Tiene que estar asociado, no puede, yo arriba lo pongo todo, por ejemplo, con unos colores y son diseño plano y en el otro lo pongo con brillos, volúmenes y cosas que nada que ver, ¿sí? Bueno, creación, esta es otra de las partes importantes, creación de manuales de estilo, manejo de crisis, guías de publicación. Esto nadie, pero les diría que el 95 o 99% de los clientes con los que he trabajado, pequeñitos o grandes, piensa en esto, le presta atención y tampoco no lo quieren pagar en general. Y cuando digo pagar es o que me lo paguen a mí o que le paguen o que le destinen tiempo a su equipo para que lo elabore. Pero es fundamental y es una de las mejores herramientas para convencer, en definitiva, de que van a estar resguardados y que van a hacer las cosas bien. Que no van a tener tantos problemas o crisis de comunicación en redes sociales, ¿no? Si bien vamos a profundizar en lo que es manejo de crisis, cuando hablo de guías de publicaciones, simplemente volcar a escrito qué días voy a publicar, qué se publica, todo lo que es el listado de redes y qué estilo se le da a cada uno, de qué lenguaje se puede utilizar y qué no. Sobre todo hay marcas, siempre me acuerdo de esto que me parece que sirve de buen ejemplo. Yo trabajé un año como consultora del área de prensa de UNICEF, hace muchos años. Yo no conocía, digamos, los detalles de la organización y me acuerdo, el primer día me entregaron un libro así con todas las palabras que nunca podía utilizar en ninguna gacetilla y cuáles sí podía utilizar. Por ejemplo, aprendí en esa época que era niños en situación de calle y no niños de la calle. Tienen un manual súper estricto de cómo, estamos hablando de algo muy importante en este caso, pero hasta nuestra propia marca o producto es, ¿qué nos gusta? ¿De qué manera lo decimos?
¿no? Sin llegar a algo tan, quizás con tanta importancia, como es en este caso el protocolo de lenguaje de UNICEF. Pero hay cosas que a nosotros no nos interesa decirlo de una manera y nos interesa decirlo de otra forma. Eso lo pueden escribir, eso lo pueden determinar para que hoy, si quien va a gestionar las redes soy yo, lo sepa, y si mañana me enfermé y estuve una semana porque me operaron o 2 semanas y viene un reemplazo, tenga ese material. ¿No? Porque uno siempre piensa que es la misma persona y no, pueden pasar o cosas eventuales o cosas programadas donde no esté siempre la misma persona. Bueno, desde cosas básicas como el horario en que se publica, qué palabras, en qué redes, etcétera, a directamente el armado de, por ejemplo, un manual de crisis. Yo trabajé muchos años mientras estaba estudiando en gastronomía y en hotelería, era moza. Y me acuerdo que siempre trabajaba en lugares malos, feos y todo lo demás, hasta que un día me tocó trabajar en un restaurante que era muy bueno o muy pituco, y entré y lo primero que hicieron es pararme enfrente de una pared, ¿no? Así, entré a la cocina y me dice, bueno, párate acá y lee lo que está ahí. Es un cartel así enorme que decía, por ejemplo, nosotros entrábamos a las 4 de la tarde al restaurante y era 4:15 subir la persiana de la derecha de la ventana que da a calle no sé qué. 4:20, agregar las cosas más detallistas y más pequeñas que se le puedan ocurrir estaban todas en un protocolo de trabajo. Al cierre, no olvidarse barrer el salón, el material, no sé, de limpieza está en tal lugar. ¿Qué pasaba? En los restaurantes habitualmente hay rotación de personal. Imagínense si cada vez que entra alguien hay que estar explicándole todo, si bien te lo explican una vez, pero bueno, yo el otro día no me acordaba de todo el movimiento. En cambio iba, espiaba ahí un poco y ya más o menos rumbeaba qué era lo que tenía que hacer en cada momento y en cada lugar. Bueno, no es ni más ni menos que eso, ¿no? Es tener un protocolo de trabajo, de acción. Después uno lo hace medio automáticamente, pero lo importante es saber qué no podemos dejar de hacer y olvidarnos y demás. Bueno, ya en esta instancia vamos a tener seguramente qué queremos comunicar, en dónde, si vamos a tener un lado más creativo, en qué redes, etcétera. Y también vamos a definir, que se va a definir seguramente antes, si vamos a desarrollar una aplicación. Bueno, en este caso se trabaja en conjunto con un desarrollador, se da seguimiento. Cuando hablo de aplicaciones es, por ejemplo, para Facebook, un concurso, un formulario de contacto, lo que fuera. Se define lo que se llama el plan de medios, esto es pauta, habíamos empezado a hablar algo la semana pasada, y eventualmente, si es necesario, un trabajo de acción con relaciones públicas, que hoy en día se utiliza mucho para redes sociales, se los invita a un evento, o se hace una pauta paga para que ellos hagan menciones, etc. Eso se piensa todo en esta instancia. Perdón, pero a ese punto se supone que tú eres una empresa o la empresa que trabajes de acuerdo con todas las áreas. Claro. Sí, es lo que hablamos al principio, que todo esto tiene que estar pensado y elaborado con otras áreas. Yo te diría que la primera parte yo puedo ir trabajando solo hasta que hago una delineación de cosas generales y después ya sí tengo que trabajar con PR, tengo que trabajar con desarrollo o con comercial o con la gente que invierte en pauta, todo eso se tiene que hacer al mismo tiempo, ¿sí? Pero quien debería coordinar este proyecto es el área de comunicación. Debería ser así. Hoy en día nos disputamos esto con el área de marketing, pero muchas veces lo que pasa es que si lo agarra solamente marketing, bueno, son otros objetivos los de marketing. Entonces perdemos un poco el control del mensaje, el control de cómo se emite ese mensaje, etc. Lo ideal es el conjunto, pero si podemos, conjunto o nosotros, si no, digamos, generar un trabajo lo más colaborativo posible, pero que tenga una cabeza que coordine. Bueno, esto sería entonces como el corazón del plan estratégico, es decir, yo primero analicé el estatus, evalué qué es lo que se está hablando, esto me va a permitir generar objetivos y después ya desarrollar todo esto. Esto lleva tiempo, obviamente más o menos inversión de dinero según la profundidad o envergadura del proyecto, pero lleva mucho tiempo desarrollarlo, sobre todo cuando hay que plasmar todo esto en escrito, digamos, armar material, etc. Otro dato también que hay que tener en cuenta, cuando empezamos a armar toda la estrategia de contenidos y el key visual, todo lo que va a lookear a las redes, trabajar con la agencia o con el diseñador también lleva mucho tiempo. Tenemos que tratar de trabajar con agencias o con diseñadores que sepan de digital,
porque por experiencia les digo, me toca a veces trabajar con un cliente que trabaja con una agencia que es solo gráfico y tenemos triple trabajo. Es muy complejo porque no entienden la lógica, te mandan un header para Facebook que está tapado por la foto, que te pone el mensaje al costado y en realidad no se ve bien. Digo, si bien son cosas que se aprenden y demás, pero ahora me pasó con un cliente que todas las idas y vueltas con el diseñador eran complejísimos porque tenía que explicarle cosas básicas. Yo le mandaba, por ejemplo, instructivos de las medidas que tenían que tener cada una de los diseños de las redes y demás porque no tenían ni idea y aún así a veces las cosas las hacían complicadas. Bueno, avanzamos en este plan, ya tenemos todo el proyecto armado y ahora sí vamos a los bifes, que es implementación de este plan. En general, cuando vamos a arrancar, si es que vamos a empezar de cero y no es que ya está activo, elegir el día, la hora, de cómo empezamos también es importante, ¿sí? Lo ideal es tener todo preparado y empezar un día lunes para tener todo organizado con el post de la mañana y hacer todo un seguimiento de lo que va sucediendo. Y ya se hace lo que es la producción y publicación de contenidos, esto es las grillas semanales, si bien vamos a tener siempre una que es de arranque, ir ya preparando el material para los siguientes días, después vamos a profundizar con eso. Hacer un seguimiento y un control de quién va a ser el community manager o el gestor de contenidos o el coordinador o como lo quieran llamar, que sea el que publica, digamos, diariamente, o si somos nosotros, saber que tenemos que tener una rutina sobre eso, ¿no? La instancia de interacción con los usuarios, acá siempre lo mencioné, creo que también antes. En Facebook al principio uno está deseoso de que la gente participe y después cuando empieza a participar mucho no le damos bolilla. No le agradecemos, no le damos me gusta a su comentario, digo, tiene que haber esa interacción, eso como mínimo y como de máxima, por supuesto, responder cuando preguntan, ¿no? Preguntan sobre servicios, sobre productos y hay que responder, para algo estamos abriendo el canal, ¿sí? Seguimiento de alertas de la marca, esto es importante. ¿Usan todos Google Alerts? ¿Sí? Bueno, quienes no usen es una herramienta muy simple, gratis de Google, que uno puede asociar palabras, sea nuestro nombre, nuestra marca o palabras asociadas o del competidor, y nos genera mails con alertas de lo que se está diciendo. Funciona a veces mejor, peor, a veces no anda muy bien, pero sirve como para saber si publicaron algo de nosotros en algún medio, etcétera. Identificación de influenciadores positivos y negativos. Esto es importantísimo dentro de lo que es el área de gestión de las redes. La persona que esté gestionando todos los días, esto es publicar, responder, etcétera, en las redes sociales, tiene que empezar a detectar estos usuarios que rondan permanentemente en nuestras redes sociales, ¿sí? Sean positivos o negativos. Si son negativos, ahora vamos a ver cómo actuamos o cómo, si nosotros empezamos a oler, ¿no? A detectar que pueden llegar a traernos un problema, hay que, cuando digo detectarlos es, pongo en una listita, este fulano 3 veces nos dijo que era una porquería mi café, bueno, detectarlo ahí y ver qué es lo que vamos a hacer. Si son positivos también, porque los positivos en realidad después nos van a ayudar, nos van a ser de aliados en eventualmente algún caso de crisis, o si no, simplemente premiarlos, gratificarlos, agradecerles, a veces hacer que participen en un concurso o invitarlos a algo, etcétera, ¿sí? De eso se trata la fidelización de usuarios en redes. Y las segundas instancias, las últimas instancias son acciones que van a ser un loop, digamos, que permanentemente se van a repetir. El monitoreo, el armar el reporte, el medir cómo funciona nuestra estrategia, eso nos va a permitir cambiar de rumbo, profundizarlo o modificar alguna acción. Y cuando hablamos de activación de campañas, se trata de esto. Hasta hace varios años, las acciones en redes, sobre todo las acciones promocionales, funcionaban con la misma lógica de la publicidad tradicional. Esto es, se activan campañas anuales o mensuales o lo que fuera. Estas activaciones tenían que ver sobre todo con o el lanzamiento de un producto o la comunicación de algo en particular. Se activaba esto, tenía como un punto de crecimiento, un punto máximo, después decaía, se cerraba y después se avanzaba con otra activación de campaña, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba? Esto se traducía y se utilizó la misma lógica en redes sociales. En 2010, yo entré en una agencia en el año 2011. En el año 2010 esa agencia había trabajado con una marca durante mucho tiempo y durante ese año 2010 habían
activado 3 productos distintos en un año. Y aunque les parezca ridículo, en ese momento la lógica era abrir una fanpage, abrir una cuenta de Twitter para ese producto y después matarlo. ¿Sí? Es decir, si yo, por ejemplo, entre enero y marzo quería lanzar este producto de Piscini, los marcadores de colores Piscini, yo abría, por ejemplo, la fanpage que decía marcadores de colores Piscini. No abría la red social Piscini. Activaba, le ponía inversión, generaba comunidad, hacía el concurso, etcétera, me andaba buenísimo y cuando terminaba esa campaña cerraba la cuenta y, por ejemplo, a partir de mañana la marca Piscini quería promocionar el control remoto Piscini. Entonces abría todo de vuelta para el control remoto, etcétera. Parece ridículo, pero funcionaba así, pero porque tampoco se entendía mucho la lógica de cómo se utilizaban las plataformas sociales para una comunicación estratégica. Tampoco se hablaba mucho de fidelización de comunidad. O sea, digamos, la idea era tener presencia, a generar una acción, visibilidad y ya. Cuando terminó ese año la agencia en la que yo trabajé, con esa marca, una de las ideas de la agencia fue, mira, a partir del año que viene lo que te proponemos, o sea, la marca contrató de vuelta a la agencia para el año siguiente y la agencia le propuso empezar a trabajar en lo que se llamó plataformas de valor. Esto es, empecemos a ponerle branding a la marca en redes sociales y dentro de esas redes sociales activemos las campañas. Dentro de una plataforma activemos las campañas. Entonces, la lógica lo que busca es, fácil ahí, tal y como conocemos hoy, la fanpage o las redes sociales de una marca, ¿sí? Pero ¿qué se hace? Durante todo el periodo, vamos a ponerle un periodo anual, durante todo el año, siempre se mantiene una comunicación, llamémosle institucional, aunque no me gusta la palabra, porque suena muy formal para las redes, pero una comunicación permanente sobre el producto o la marca. Es decir, características, cuestiones, servicios que tengan que ver con esa marca siempre se van a comunicar. Pero eventualmente en distintos periodos se activa una campaña sobre algo determinado. Sea el lanzamiento de un producto, sea un concurso, sea lo que ustedes quieran. ¿Se entiende ahí la diferencia? Es decir, yo siempre voy a tener la marca en comunicación con sus aspectos generales, ¿sí? Pero cada tanto tengo que generar un impacto diferente. Ese impacto va a estar dado en la periodicidad que ustedes quieran. Yo siempre sugiero al menos 2 veces al año o 3 veces al año si podemos. Esto va a ser o con un evento grande o con, cuando hablo de un evento grande, lo voy a llevar a algo pequeño, no a una gran marca. Si yo tengo, por ejemplo, una fundación, posiblemente en el año yo tenga una actividad importante y en otros momentos a lo mejor no tenga una acción promocional o una acción de comunicación que se destaque, pero yo puedo generarlo con pequeños elementos de contenidos. Por ejemplo, consignas, que me saque de la rutina de lo que publico diariamente. Esa es la idea. La idea es sacar al usuario de la rutina de lo que estamos publicando permanentemente. Esto va a estar dado o por contenido o por acciones puntuales. ¿Sí? Las acciones pueden ser enormes, como un evento, como un concurso, como el lanzamiento de un producto, o puede ser con pequeñas variaciones de contenidos que se reflejen además en el look and feel del diseño de la fanpage, etc. ¿Sí? Estoy intentando acordarme de algún ejemplo, pero ahora no me acuerdo, pero después les voy a decir. Entonces, lo que hablábamos antes acá es, yo voy a tener todo el diseño del mensaje comunicacional armado en el estilo, en la forma, en qué quiero decir, qué cosas quiero destacar, que van a ser permanentes, pero además tengo que en paralelo pensar en qué cosas voy a activar al usuario y sacarlo del ostracismo y del aburrimiento cada tanto con una idea distinta. ¿Sí? Eso es activar campañas cada tanto. ¿Sí? Bien. Voy a avanzar. No, ya está todo el buffet. Así después, cuando volvemos, avanzamos con lo que es gestión de contenidos. ¿Sí?